Como decíamos, durante el transcurso de la primera década de este siglo, hubo una presión muy importante desde la sociedad civil eh, para el reconocimiento de los medios alternativos y comunitarios que eh, a la vez se multiplicaron en todo el territorio del país desde la crisis del 2001. Es decir, desde organizaciones sociales de base, movimientos piqueteros, cooperativas de trabajo, bibliotecas populares, centros culturales, escuelas y también diferentes colectivos de trabajadores de la comunicación empezaron a poner en juego herramientas propias de desarrollo de proyectos comunicacionales y en particular la radio fue uno de los medios protagonistas de esas voces que antes no tenían tanta visibilidad. Por eso hay que entender todo ese proceso que va desde el 2001, estos 21 puntos de la coalición por una ley de radiodifusión en democracia, que tiene su final en lo que fue la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa ley que retomó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le permitió a estos colectivos de comunicación alternativos, comunitarios, lograr un enorme protagonismo y ese protagonismo se dio al mismo tiempo de una enorme pelea entre el gobierno nacional y los grandes grupos comunicacionales y económicos en la Argentina, particularmente el grupo Clarín. Al mismo tiempo, el gobierno ya de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández dinamizaron de vuelta todo el sector público de las comunicaciones. Hubo una gran inversión económica, tecnológica y de proyectos político-culturales en los medios públicos. Hubo un renacimiento de Canal 7, la salida de Canal Encuentro, de Paca Paca, de contenidos y subsidios a la producción audiovisual, radiofónica. Hubo una articulación con las radios universitarias. En el caso concreto de Córdoba, hubo un apoyo muy fuerte a los SRT, por ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de una disputa en el campo de la comunicación donde los actores que durante la década del 90 habían sido invisibilizados e incluso perseguidos, fueron recuperando capacidad de acción y de intervención en el escenario de la comunicación. Pero siempre de una manera no igualitaria, ¿no? Con los grandes grupos económicos que tenían en ese momento y que se habían fortalecido mucho a partir de la década del 90 e incluso durante el gobierno de Néstor Kirchner hubo varias medidas de ese gobierno que favorecieron fuertemente, por ejemplo, el que sería después el futuro enemigo, digamos, del kirchnerismo, que fue el Grupo Clarín. Pero cuando la ley se empieza a discutir, cuando la ley empieza a llevarse a diferentes foros en diferentes lugares del país, incluso en Argentina y en Córdoba, se discutió dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, fue una ley ejemplar por ese proceso de discusión que se dio a nivel colectivo y que tuvo una enorme legitimidad de cómo se fue construyendo finalmente ese proyecto de ley que llega al Congreso de la Nación en el momento de mayor tensión entre el gobierno nacional y las grandes corporaciones mediáticas, y en ese momento se da la aprobación. Una aprobación que contó con una mayoría muy importante dentro de las dos cámaras de diputados y del Senado de la Nación, donde diferentes sectores políticos, que van desde el radicalismo, pasando por el socialismo y gran parte del peronismo, apoyaron esta ley en democracia, la primera ley en democracia que se da en la Argentina. Fue un hito, fue un momento de inflexión, fue un momento donde la sociedad empezó a ver la importancia que tenía y el valor que tenía la comunicación en la construcción de un proceso democrático, plural y de enorme participación ciudadana.